Génesis 32. En el versículo 9 al 12. Es una oración de Jacob. Cuando Jacob va de camino de regreso a su casa y él dice estas palabras. Dice en el versículo 9 en adelante: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que tú has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta es una oración que Jacob hace en un momento muy importante de su vida. Todos conocemos la historia de Jacob. Y bueno, si usted no conoce la historia de Jacob o no está familiarizado con Jacob, Jacob es uno de los personajes más famosos de la Biblia, ¿verdad? Muy importantes, porque Jacob recibe la promesa, la herencia de la promesa de Abraham, pero Abraham tuvo solamente un hijo, que fue Isaac. Isaac, bueno, ya tuvo 2 hijos, que fueron Esaú y Jacob. La bendición viene sobre Jacob, la herencia viene sobre Jacob. Pero Jacob, ese sí ya tuvo un montón de hijos, ¿verdad? Y de ahí, de esos hijos de Jacob, vienen las 12 tribus de Israel. Por eso ese personaje Jacob es tan importante, porque es de ahí, a partir de él es donde se ramifica todo el pueblo del Señor. Y la historia de Jacob es una historia de muchos conflictos. Es una historia de muchos altibajos, a veces más bajos que altos, más caídas que levantadas, más tropiezos que marchas firmes. Y la historia de Jacob siempre vamos a poder, como está llena de tantos matices, como está llena de tantos tropiezos, como está llena de de tanta frustración, podemos decirle así, de tantos fracasos aparentes, pues fácilmente nos podemos identificar muchos de nosotros en la historia de Jacob. Jacob fue un muchacho que creció prácticamente teniéndolo todo, y él no podía pedirle más a la vida, aparentemente. Él podía habérsela llevado bien tranquilo, pero hubo algo en él que lo inquietó, hubo algo en él que no lo dejó estar así de tranquilo, que no lo dejó estar así en paz. Él supo que él podía vivir algo más allá que una vida común, que una vida ordinaria. La herencia, la bendición de Dios le correspondía a su hermano, pero él se dio cuenta que a su hermano no le importaba recibir esa herencia. A su hermano no le importaba recibir esa bendición, digámoslo así, ¿verdad? Esa estafeta que había recibido su abuelo Abraham, que se le había pasado a su padre Isaac, y que su padre Isaac se la iba a pasar a su hermano Esaú. Y él se dio cuenta que Esaú no le importaba, no la quería, la menospreció, lo puso a prueba en un momento, ¿verdad? Cuando dice que él venía del campo, Esaú venía del campo y no había cazado nada. Él era cazador y no había cazado nada, no tenía nada que comer. Pero Jacob sí tenía, y estaba haciendo, dice, un guiso rojo. Unos dicen que eran lentejas, no sabemos qué comida era, pero dice que cuando Esaú venía del campo le dijo: oye, dame de comer porque yo no tengo nada, no
no casé nada, no se me dio nada el día de hoy. Y Jacob le hizo una pequeña prueba, así como una, digámoslo así, como nada más quiso ver tantito qué había en el corazón de su hermano. Y le dice: mira, sí te doy, pero ¿qué me das a cambio? Dame tu primogenitura, dame la bendición. Si tú no la quieres, ¿verdad? Dame chance a mí. Y entonces Esaú, en vez de decir: ¿sabes qué? Cállate, no digas eso. ¿Cómo vas a pensar si la bendición de Dios es para mí? La herencia es para mí. Yo soy el encargado. Yo soy el responsable. Yo soy la persona que Dios ha designado para eso. Dios me ha llamado para eso. Y en vez de que él dijera: para mí es una bendición, para mí es algo agradable, dice la Biblia que Esaú solamente dijo: ¿para qué quiero la bendición si me voy a morir de hambre? Obviamente no se iba a morir de hambre, ¿verdad? Pero en ese momento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Como decimos, pensó con el estómago y dijo: ¿de qué me sirve ser el heredero si me voy a morir de hambre? Entonces ahí Jacob se dio cuenta que verdaderamente Esaú no quería la herencia, no le importaba la herencia. Y entonces él decidió arrebatar, le usurpó el lugar de su hermano. Ya conocemos la historia. Pero a consecuencia de eso tuvo que huir. Se tuvo que ir. Perdió una vida tal vez llena de comodidades, llena de privilegios, porque aunque no era el hijo al que le correspondía la herencia, pero era hijo de la familia, era hijo, le pertenecía también parte de los bienes de su familia, y eran muchos, era una familia muy rica. Entonces le hubiera ido muy bien si se hubiera quedado, si hubiera decidido ser el hermano menor, ¿verdad? Aunque eran mellizos, aunque habían nacido casi al mismo tiempo, pero él hubiera tenido una buena vida. Pero decidió meterse en problemas. Él decidió hacer algo con lo que estaba pasando. Usurpó el lugar de su hermano y recibió la bendición. Le cayó a él la bendición, la herencia que venía de Abraham. Pero tuvo que huir. El costo fue que tuvo que huir, porque su hermano, en venganza a eso, lo quiso matar, porque se arrepintió, ¿verdad? Al final sí quiso la bendición, aunque ya la había menospreciado. Y Jacob tuvo que huir. Y Jacob estuvo más de 20 años lejos de su casa. Estuvo más de 20 años fuera del lugar donde vivía, lejos de su familia. Y no solamente fueron 20 años. Bueno, dice que trabajó 21 años para Labán. Más no sé si haya estado otro tiempo fuera, ¿verdad? Que la Biblia no registre. Pero fácil, póngale alrededor de 20 años. Y dice la Biblia que no fueron 20 años normales. Fueron 20 años en los que tuvo que trabajar. Fueron 20 años en los que se tuvo que esforzar. Fueron 20 años en los que cada noche que él se iba a dormir, él pensaba en lo que había dejado atrás. Fueron 20 años en los que tal vez él a veces se arrepentía de haber hecho lo que hizo. A lo mejor un día decía: mejor me hubiera yo quedado, hubiera yo dejado que mi hermano se quedara con la herencia y me hubiera yo quedado ahí en la casa y estuviera yo bien. ¿Qué tengo que andar haciendo acá? Y a veces puede ser que al siguiente día o al siguiente momento dijera: no, qué bueno que salí, qué bueno que lo hice, porque ¿qué hubiera yo hecho allá? ¿Verdad? Que me hubiera quedado. Y tal vez vivía entre dos pensamientos, entre dos corazones, Jacob. Pero lo cierto es que desde el principio, cuando él se fue, él se propuso en su corazón regresar un día. Cuando él iba camino a la casa de Labán, dice la Biblia que él durmió en un lugar en donde Dios se le reveló. Y él dijo, todos hemos visto esa parte, ¿verdad? En Génesis capítulo 28, en el versículo 18, cuando dice que Jacob hizo un voto, hizo una promesa y dijo: si fuere Dios conmigo en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
y si volviere en paz, escuche esto, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, Jacob hizo una promesa cuando se iba y dijo: Señor, si de verdad tienes un propósito en todo esto, si de verdad eres tú el que ha puesto todo esto, Señor, permíteme regresar a casa de mi padre. Permite que un día yo pueda volver en paz. Dice, volver en paz a casa de mi padre. Permite que un día todo esto quede en el olvido, todo mi fracaso, todo lo que yo soy, todos mis problemas puedan quedar, y yo pueda darle vuelta a la hoja y pueda regresar en paz a casa de mi padre. Y voy a conocer que tú eres Dios. Y Jacob hizo esa oración y se fue. Llegó a casa de Labán. Sabemos el resto de la historia. Labán era una persona muy astuta, ¿verdad? Muy artrera. Era una persona, podemos decirlo así, ¿verdad? Maquiavélica, muy calculador, muy manipulador. Y vio que Jacob se había enamorado de su hija más joven, ¿verdad? Aunque hay quienes dicen que eran de la misma edad, que también, al igual que Jacob y Esaú, eran mellizas también. Entonces se enamoró de una de ellas, y Labán le sacó provecho a esa situación. Y cuando Jacob le dijo: me quiero casar con tu hija, le dijo: bueno, está bien, pues es mejor de que se case con cualquiera, ¿verdad? Mejor tú, que eres nuestro pariente. Dice: pero trabaja 7 años conmigo. Trabaja 7 años conmigo. Yo creo que Labán, si hubiera sido en estos tiempos, yo creo que Labán hizo algo así como que le llamó a sus contactos, ¿verdad? A lo mejor tal vez tenía contactos ahí en la CIA, en el FBI. Dijo: investígueme quién es este Jacob. Y rápido encontraron, ¿verdad? En la computadora todo ahí. Jacob, pues es nada más y nada menos que el nieto de Abraham. Es el heredero. Todo el mundo sabía quién era Abraham. ¿Quién había sido Abraham? Es la persona a la que Dios le dio una promesa, que su descendencia iba a ser bendecida. Y entonces Labán dijo: no, no lo dejo ir. Voy a buscar la manera de engancharlo, porque si Dios le ha dicho que donde él está hay bendición, pues yo lo voy a hacer que se quede aquí en mi casa, para que aquí haya bendición en mi casa. Y entonces Labán decidió explotar a Jacob. Ya sabemos, ¿verdad? Lo engañó. En vez de darle una hija como esposa, le dio la otra. Y bueno, se hizo ahí una confusión, un caos. Al final le dijo: bueno, está bien, trabájame otros 7 años y te doy también la otra. Y se quedó otros 7 años. Y al final, después de que ya se había casado con las dos, trabajó otros 7 años. O sea, fueron 21 años en total los que trabajó Jacob para Labán. Y dice la Biblia que Labán se volvió inmensamente rico cuando Jacob estuvo ahí con él. Y aparte, también Jacob creció mucho, se hizo muy rico estando con Labán, porque una parte, ¿verdad? Su pago, la parte de Jacob también creció, sus animales también crecieron, todo fue muy próspero, hasta que llegó el momento en que se volvió incómodo que los dos estuvieran juntos. Llegó el momento en que ya no podían. Había crecido tanto Jacob que, como decimos, le empezó a hacer sombra a su suegro, a Labán. Y entonces llegó el momento en que dijo: ya estuvo, ya son más de 20 años, ya es hora de que yo regrese. Y dice: pues tengo dinero, tengo riquezas, tengo poder, tengo influencias. ¿Cómo no voy a poder regresar? Claro que puedo regresar. ¿Quién me impide que yo regrese? Pues ya se sentía ya con la capacidad, cansado, ¿verdad? Dice: voy a regresar, porque Dios me prometió que me iba a hacer bien. Dios me prometió que me iba a prosperar. Dios me prometió que me iba a ir bien.
Pero aquí donde estoy no me está yendo bien. Aquí nada más Labán me está explotando. Labán nada más me quiere utilizar. Labán nada más me está exprimiendo, ¿verdad? Nada más, como decimos aquí nosotros, nada más lo estaba negreando. Nada más estaba ahí siendo como un objeto utilizado ahí para que prosperara la hacienda de Labán, como un amuleto. Y entonces dice Jacob: ya me cansé, ya estuvo. Por culpa, aquí empieza el detalle. Por culpa de Labán, dice Jacob, por culpa de Labán, yo no puedo ser feliz. Mira qué me hizo. Me echó a perder, ¿verdad? Me dio la otra hija, después me dio la otra, después ya me acabó la vida, ¿verdad? Los planes me los cambió todos mis problemas, dijo Jacob, son por culpa de Labán. Por eso no puedo ser bendecido. Me voy. Y agarró, dice, sus cosas y se fue. Hubo ahí conflictos, ¿verdad? Para la hora de la salida y todo, pero a grandes rasgos se fue de ahí. Ahora, la historia de Jacob es una historia de tropiezos. Es una historia de chocar con la pared. Jacob chocó con la pared muchas veces, cometió muchos errores. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre estuvo con él. Él lo reconoce. Él dice: si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo no hubiera podido salir adelante. Pero él traía muchas cosas, y la costumbre de Jacob era la misma costumbre de muchos personajes en la Biblia y la misma costumbre de muchos de nosotros. Siempre echarle la culpa a alguien más. Siempre echarle la culpa a alguien más. ¿A quién le echaba la culpa a Jacob? Porque Jacob era infeliz. Él no podía ser feliz. ¿A quién le echaba? Primero, hubo ahí una situación fuera de su control completamente, o sea, fuera del control de todos. Y es que dice la Biblia que aunque eran mellizos, pero primero salió Esaú. Y dice la Biblia que cuando sacaron a Esaú, cuando su mamá lo dio a luz, en el pie de Esaú, ahí venía agarrado Jacob, le tenía agarrado el tobillo. Entonces, también ya aprovechando por ahí el viaje, lo jalaron y salió. Entonces, a los ojos de la gente fue un solo parto. El parto nunca se interrumpió. ¿Sí me explico? No es que primero salió uno y al rato salió el otro, no. Es que cuando terminaron de sacar a uno, ya la mano del otro venía, lo traía así, como diciendo: ¿a dónde vas? O sea, el parto nunca se cortó, nunca se interrumpió. En un solo parto salieron los dos. Pero como el que terminó de salir primero fue Esaú, a él lo declararon el primogénito. Pero ahí, dijeran en las carreras, fue empate. Los dos llegaron al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Sí ha visto cuando los caballos llegan y llegan los dos caballos al mismo tiempo? ¿Cómo se define el ganador? Toman la foto, ¿verdad? Ven la foto en la línea, y el que esté más trompudo, ese gana. El que haya llegado primero a la línea de meta, ese gana. Pero es algo ilógico, es nada más algo, es un recurso, porque tiene que haber un ganador, pues. Pero en realidad, ¿qué diferencia hay? Ninguna, los dos llegaron iguales. Así pasó con Jacob. Entonces Jacob pudo haber pensado: todo esto se hubiera podido evitar si tan solo yo hubiera salido primero. Jacob pudo decir, como muchos de nosotros decimos: ¿yo qué culpa tuve de haber nacido aquí, verdad? Hubiera yo nacido allá en Qatar, ahorita estuviera en la inauguración del mundial.
Hubiera yo nacido en Estados Unidos, o hubiera yo nacido en Francia, ¿verdad? En España, que mi vida fuera diferente. Pero nací aquí, ¿verdad? Y aquí no hay oportunidades y todo. Y mira, cuánta gente dice, no, yo me voy a ir mejor, ¿verdad? Bueno, a veces Dios te pone para que te muevas y te vayas, pero a veces es uno mismo. Y uno dice, no, la solución es que yo me vaya. Pero ¿qué crees? Si uno no cambia, a donde quiera que llegues, va a ser lo mismo. Vamos a ser iguales. Entonces Jacob pudo haber dicho, todo esto se hubiera arreglado si tan solo yo hubiera nacido primero. Ahí se hubiera arreglado todo, porque yo sí quería la primogenitura, la bendición, y mi hermano no. Y ahí pudo haber empezado el conflicto. Ahora después, ¿qué decía Jacob? Pues mira, aún así, pues yo me la pude haber llevado relax, pero tenía que venir mi mamá de metiche. Porque la mamá fue la que le dijo, mira, ven, no, yo te voy a ayudar y métete y que te dé la bendición a ti y todo. Ahí está la historia, usted la puede leer, ¿verdad? La mamá fue la que le dijo, y tal vez Jacob pudo haber dicho, ¿en qué momento le hice caso a mi mamá? Y hay personas, ¿verdad?, que le echan la culpa a la mamá o a los padres. Había un predicador que decía, es que la culpa de todas las inseguridades y todo. Bueno, hay algunos aspectos, ¿verdad?, en la personalidad del ser humano, sobre todo del varón, que sí tiene que ver mucho cómo fue la relación con su mamá. Claro que sí. Hay estudios, ¿verdad? Y hubo un personaje muy importante, Sigmund Freud, que él perfiló todo eso y él dijo, bueno, muchas veces la causa de problemas, conflictos personales, carencias y todo eso es por la relación con la mamá. Pero una cosa es, ¿verdad?, cuando hay conflictos y cuando hay una relación que no es tal vez del todo buena con la mamá, pero llega el momento en que uno tiene que madurar. Como dicen por ahí, ¿verdad?, llega el momento en que uno se tiene que cortar el cordón umbilical y decir, sí, bueno, mira, sí, mi mamá ejerció tal vez una influencia en mí en un tiempo y sí esto, pero ya pasó, pero ya estamos grandes. Eso te lo puedo creer de un muchacho, de un chamaco de 16, de 18 años, pero imagínate a alguien de 50 años diciendo, es que yo soy así porque mi mamá no me daba la leche caliente. Imagínense, o sea, eso es parte tanto de la madurez como seres humanos, como de la sanidad que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Claro que sí, a veces nuestros padres sí influyeron no tanto para bien en nosotros, pero tiene que llegar un momento en que los perdonas, tiene que llegar un momento en que recibes de Dios una sanidad, tiene que llegar un momento en que todos esos conflictos encuentren paz y encuentren respuesta en el amor de Dios para nuestras vidas. Pero todo se complica cuando en lugar de enfrentar nuestras propias responsabilidades decidimos echarle la culpa a alguien más. Porque quiero decirte algo, siempre va a haber a quien echarle la culpa. Siempre. ¿Qué fue el primer conflicto que hubo en la humanidad? Que Adán le echó la culpa a su esposa. Adán le dijo, Dios le dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste? Y Adán, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. Y ahí le estaba echando la culpa tanto a la mujer como a Dios. Pues tú me la diste, la mujer que tú me diste. Y bueno, Adán tenía esa excusa, ¿verdad? Porque Dios se la había dado. Pero uno no tiene esa excusa. Uno le dice a Dios, la mujer que tú me diste, y Dios te dice, no, mijo, tú te mataste solito. Hasta las fuiste a buscar al rancho, allá estaba tranquila y tú la fuiste a traer. Entonces, Dios, mira, siempre va a haber alguien a quien echarle la culpa. Va a estar tu esposa, va a estar tus padres, va a estar tu familia, va a estar el gobierno, va a estar, siempre va a haber alguien a quien culpar de todo lo que pasa. Y es más, a veces es justo, a veces es, bueno, no que sea justo, pero a veces es verdad. A veces alguien viene y te hace daño, alguien viene y sin que tú, ahora sí que sin deberla ni temerla,
recibe solamente el daño, recibe solamente lo malo. Pero tú decides si te quedas todo el tiempo culpando a alguien más o si decides levantarte y continuar tu camino. Jacob se estancó por 21 años. 21 años estancado. Tú sabes lo que era 21 años estar soportando a Labán que le dijera: eres lo que eres porque yo te recogí. Mira cómo venías como un vagabundo, no traías nada, te querían matar, venías huyendo y yo te recibí. Y por mí tienes esto, y por mí te casaste, y por mí tienes un trabajo, y por mí tienes una casa, y por mí tienes... Y era algo, imagínate, 21 años de estar. Yo creo que Labán también estaba enfermo de los nervios. Digo, Jacob estaba enfermo de los... Si uno a veces con tantita presión que siente encima, a veces que viene el estrés. ¿Cómo se manifiesta el estrés en nuestra vida? A veces se manifiesta con ansiedad. Y a veces se manifiesta con depresión. Son los dos extremos, pero son consecuencia del estrés. El estrés de estar cargando con todos los problemas, con todos los conflictos. El estrés de saber que las cosas te han salido mal porque la hemos regado, porque hemos tomado malas decisiones. Y de repente viene el estrés en nuestra vida y se manifiesta de diferentes maneras. A veces se manifiesta con depresión. Viene temor a nuestra vida. No queremos hacer nada porque sentimos que todo nos va a salir mal. Nos deprimimos. Una persona deprimida no tiene motivación para hacer nada. Una persona deprimida es una persona, no sé si has oído el cuento del niño que le dice al niño que iba a comprar un helado y dice: me da un helado, por favor. Y el señor le dice: ¿de qué sabor? Y el niño dice: no importa, del que sea, de todos modos se me va a caer. Siempre se me cae. Entonces esa es la depresión, cuando ya te diste por vencido, cuando ya te diste por derrotado, aún desde antes que vengan las cosas. Y el otro extremo es la ansiedad, ¿verdad? Cuando no nada te da paz, no puedes estar tranquilo, no te puedes sentir satisfecho con nada. La ansiedad siempre te va a tener así inquieto, alerta, siempre te va a tener con temor, con preocupación. Siempre hay algo de qué preocuparte con la ansiedad. Siempre hay algo en lo cual vienen trastornos, no te deja, te roba la paz completamente. La ansiedad no te deja estar en paz, te amanece y tú dices: ¿y a qué hora amaneció? Y ya me tengo que trabajar y no dormí nada, y se me fue la noche, y se me fue la madrugada, y se me va el día, y se me va la tarde, y se va, y te sientes en angustia, como si estuvieras prisionero. Yo creo que Jacob se llegó a sentir así. A lo mejor en su propio cuerpo sentía malestar, como muchos de nosotros, por las presiones, por el estrés. Y siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más. No hay nada más cómodo, no hay nada más fácil que echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los maestros de la escuela, echarle la culpa al de la tienda, echarle la culpa al del camión, echarle la culpa a todo el mundo. Siempre hay a quien echarle la culpa. Imagínate si a veces nosotros como varones, a veces le echamos la culpa a la esposa. Ahora imagínate, Jacob tenía 4 esposas, tenía 4 a quien echarle la culpa. Y de repente dice que un día ya estaba cansado, ya estaba harto, y dijo: me voy. Y se fue. Y decidió regresar a la casa de su padre. Decidió regresar al lugar donde había salido más de 20 años atrás. Y se sintió al principio muy valiente, muy seguro, pero ya cuando iba llegando sintió miedo. Ya cuando iba llegando se empezó a acordar. La ansiedad. Tal vez quería dormir y quería llegar ya a su destino. Y de repente la ansiedad venía. ¿Sí ha visto el meme de la persona que se quiere dormir y su mente le habla? Y le dice: ¿ya te vas a dormir? Y la persona dice: sí, ya no voy a dormir, ya cállate. Dice: acuérdate que tienes esto pendiente, acuérdate. Ya se le va el sueño, ¿no? Se le ve a la persona así despierta. Haga de cuenta así, Jacob se quería dormir y la mente le decía: ¿ya te vas a dormir?
Acuérdate que tu hermano te quiere matar. Acuérdate que saliste mal de casa de tu padre. Acuérdate que le debes a esto. Acuérdate que le debes a Coppel. Acuérdate que le debes a tal y a tal y a tal. Y ya, adiós sueño. Ya se te fue ahí la noche, la madrugada y todo. Y de repente Jacob, dice la Biblia, que se levantó en la noche y no podía dormir. Y daba vueltas para acá y vueltas para allá. Y de repente se alejó y vio el campamento de lejos y dijo: no, se me hace que mi hermano va a salir de allá, de atrás de ese árbol. Porque cuando uno tiene ansiedad, mira, el miedo, dice Max Lucado, dice: el miedo es cuando tú sales al bosque. El miedo es que tú digas: puede haber un oso escondido atrás de un árbol. Pero la ansiedad es cuando tú ves un oso atrás de cada árbol. No te deja estar en paz. Es algo que tu imaginación se va, vuela. Y entonces Jacob se para a lo lejos y ve el campamento, ve todas las tiendas y sus animales y sus esposas y sus hijos que andaban por ahí, y dice: no, se me hace que mi hermano va a venir y nos va a atacar hoy en la noche. Y entonces llama a todos y dice: hey, ven, despiértense, levántense, vamos a dividir, vamos a hacer 2 campamentos. Uno se va a poner acá y otro se va a poner acá. Y si Esaú viene contra un campamento, el de acá huye. Y si viene contra el de acá se va y corre para allá y todo. O sea, y Esaú estaba durmiendo en su casa. Y Jacob estaba haciendo planes porque Esaú ya venía y los iba, ¿de dónde les iba a salir? ¿Les iba a salir por acá o les iba a salir por allá? Y divide los campamentos entre 2, y ya que están divididos, se aleja otra vez y ve los 2 campamentos y dice: no, tengo que hacer algo. A ver, tú, mira, llamó a uno de sus sirvientes y dijo: a ver, tú, mira, tú te vas a levantar y tú vas a reunir tantos animales y te vas a poner acá de este lado, y tú vas a reunir tantos otros animales y te vas a poner acá de este lado. Y yo creo que se volvía a alejar y volvía a ver desde lejos el campamento y decía: no, así no, regrésate. Y los volvía. Entonces imagínate, era algo tremendo lo que le estaba pasando a Jacob. Dice que al final de cuentas, como según él, ya Esaú venía a perseguirlo, el libro de Proverbios dice: el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío huye sin que nadie lo persiga. La conciencia a veces no nos deja estar, la mente no nos deja estar en paz. Huimos, dice la Biblia, sin que nadie nos persiga. Y dice la Biblia que Jacob llegó un momento en que tuvo que humillarse delante de Dios. Llegó un momento en que tuvo que decir estas palabras: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste. O sea, ahí le está recordando a Dios su promesa. Dice: tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Dice Jacob: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. O sea, dice: has tenido tanta misericordia de mí, has hablado con tanta verdad, o sea, has cumplido tus promesas, lo que me dijiste que ibas a hacer, lo has hecho de tal manera, dice Jacob, que la última vez que yo crucé este río, lo único que traía en mi mano era un bastón. Dice, aquí lo dice Jacob, dice: pues con mi cayado pasé este Jordán. Dice: y ahora, o sea, ahora que venía de regreso, dice: y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, dice, la misericordia de Dios ha sido tanta, dice Jacob, que cuando venía de camino huyendo, crucé y solamente traía un bastón en mi mano. Y ahora que vengo de regreso, dice, tengo 2 campamentos llenos de gente, llenos de animales. Dice, Dios me ha bendecido. Ahí es cuando te das cuenta. Aparentemente lo tenía todo. Aparentemente tenía todo lo que una persona pudiera anhelar. Y aún así no se sentía satisfecho. Y le dice Jacob al Señor: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo
no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. O sea, Jacob le estaba diciendo al Señor: Señor, tengo miedo. Mi hermano me dijo que me iba a matar y yo lo vi de verdad. Y habían pasado más de 20 años. Pero para él no había pasado esos 20. En su mente no había pasado ese tiempo. ¿Te ha pasado que a veces dices: no, es que me peleé y seguramente esta persona me odia y está pensando cómo matarme y todo? Y tú dices: esa persona ya ni se acuerda de ti. Esa persona ya le dio vuelta a la hoja, ¿verdad? Ya. Es más, a veces hasta cristianos se volvieron con los que tuviste problemas o conflictos o con todo. Ya hasta te perdonaron y ya ni se acuerdan de ti. Y a veces nosotros somos los que andamos cargando. A veces nosotros somos los que andamos sufriendo por cosas que ya pasaron. Y de repente dice que él estaba orando y dice: Señor, líbrame de Esaú. Esaú me quiere matar. Y yo creo que Dios desde arriba, desde el cielo, debe haber dicho: mira, nada más, que nadie lo está persiguiendo y él solito huye. Nadie le está haciendo nada y él se siente atemorizado. Y bueno, y dice el versículo 13: y durmió ahí aquella noche. Y dormir es un decir nada más, o sea, pasó ahí la noche, porque en realidad no durmió. Dice: y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene detrás de nosotros. ¿Verdad? Él hizo grupos de su gente con animales y le dijo: mira, ya sé. Porque mira, hermano, a veces cuando una persona no está en paz, cuando alguien no está en paz interiormente, cuando alguien no está en paz con Dios, a veces nos enfocamos solamente en lo material y creemos que todo se arregla con lo material, que todo se arregla con dinero, que todo se arregla con regalos, que todo se arregla. Y hay personas que dicen: no, pero es que yo he cumplido, ¿verdad? Yo he sido un padre, yo he sido un esposo que ha cumplido, y a mis hijos no les falta nada, y a mi esposa no le falta nada, y mira, los tengo viviendo bien y los tengo todo. Sí, le has dado todo, pero no le has dado amor. Le has dado todo, pero hay algo que no les puedes dar, y es no porque no quieras, sino porque no puedes, porque no estás en paz contigo mismo. Porque primero tienes que buscar estar en paz con Dios. Primero tienes que estar alineado con la voluntad de Dios, para que puedas darle a tus hijos eso y más todavía, para que puedas proveerle a tu familia no solamente de lo material, pero también de lo espiritual y de lo emocional. Porque muchas veces tú puedes darle lo mejor, lo que tú quieres. Tú puedes decir a tus hijos: yo quiero que tengan lo que yo no tuve. Pero si tú les das a tus hijos lo que tú no tuviste, hablando de bienes materiales, pero no les das lo emocional, no les suples lo emocional, a veces lejos de hacerles un bien, les hacemos un mal. A veces uno dice: bueno, pero es que yo tuve que esforzarme, yo tuve que sufrir, yo tuve que carecer, y no quiero que mis hijos así. Pero no te das cuenta que esa carencia, que ese sufrimiento, que ese trabajo fue lo que te forjó un carácter, y ahora tienes un criterio, y ahora puedes ver más allá de las apariencias, y ahora puedes valorar las cosas. Pero si no le enseñamos primero eso a nuestros hijos y solamente le damos lo material, es igual que no les diéramos nada, ¿verdad? Los echamos a perder. Y el otro extremo también, ¿verdad? Cuando, ay, sí, pues mucho amor, pero no nos hacemos responsables. Pues también el otro extremo es conflictivo, ¿verdad? Es malo. Por eso tenemos que conocer a Dios, procurar tener un encuentro con el Señor y recibir esa sanidad. Porque Jacob dijo: ya sé cómo lo voy a arreglar.
Le voy a mandar, mira, varios regalos por delante. Y cuando vea llegar los regalos, va a decir, mira, ahora sí lo voy a perdonar a mi hermano. Dice, le dijo a la primera persona que mandó, le dijo, si te encuentras a mi hermano Esaú y te pregunta, ¿y eso qué? Le vas a decir, son los presentes, porque ya viene Jacob, porque ya se había corrido la noticia de que venía Jacob. Dice, son los presentes que te manda Jacob, tu siervo. Dice, y ahí atrás viene él, allá atrásito viene él. O sea, como diciendo, pues poquito a poquito, ¿verdad? Que no vaya a llegar así de sopetón, sino poquito a poquito, que se vayan haciendo la idea de que ahí voy. Entonces, y así dispuso a todos los grupos. Y cuando regresó el primer siervo que había mandado, le dijo, nos encontramos precisamente, nos encontramos a Esaú. Dice, y viene también a buscarte. Él viene a recibirte. Le dice, y viene con 400 hombres. Entonces imagínense, si Jacob tenía miedo de que Esaú viniera, nada más de Esaú, y vienen y le dicen, viene, y dice, sí, nos lo encontramos, y él también viene a recibirte, y viene con 400 hombres. Entonces, si tenía miedo Jacob, ahora imagínense cómo estaba, ahora con más miedo. Viene con 400, no, me van a acabar, me van a hacer trizas, ahora sí viene, ¿verdad?, a ejecutar la venganza. Y ya después de que pasó todo eso, y después de que dice, no, pues voy a ver de qué otra manera apaciguo, ¿verdad? Dice en el versículo 20, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene entre nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. O sea, quizá me va a aceptar. O sea, mandó primero una avanzada, y después dice la Biblia que mandó los regalos y que mandó los presentes. Después mandó a su familia y dijo, a ver si se le ablanda el corazón viendo a mis hijos, a ver si se le ablanda el corazón viendo, hermano. ¿Cómo? Imagínese, mandó, primero que tenía miedo, dice, no vaya a venir y me vaya a matar a mis hijos junto con las mamás. Y después, ¿qué hizo? Los mandó por delante a ellos. O sea, porque cuando no sanamos en nuestro corazón, hermano, a veces, ahora sí que literal, a los primeros que nos llevamos por delante, esa es nuestra familia. Cuando no hemos sanado en nuestro corazón, en nuestras emociones, las heridas del pasado, hermano, a los primeros que vamos a afectar va a ser a quienes están más cerca de nosotros, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ellos son los primeros que van a sufrir cuando tú no has dejado que Dios te sane. Ellos van a ser los primeros a los que los vas a aventar al ruedo. Ellos van a ser los primeros que van a sufrir las consecuencias. Yo creo que, imagínense cómo iba la esposa y los hijos diciendo, oye, cómo nos manda por delante, y si el hermano de verdad viene a matar, a los primeros que va a matar va a ser a nosotros. ¿Te imaginas qué pudo haber pensado? Oye, según mucho amor y mucho que nos quiere y mucho todo, y mira, nos mandó aquí de avanzada para que recibamos nosotros los primeros golpes. Imagínense qué idea tenían su familia de Jacob, qué idea tenían los papás, los hijos, perdón, de su papá. Oye, mira, en vez de que mi papá nos defienda, nos manda a nosotros que vayamos a la guerra en lugar de él. Imagínate. Y dice la Biblia que Jacob se quedó solo esa noche. Él sabía que al día siguiente ya se iba a encontrar con su hermano, y él se quedó solo. Dice la Biblia, se levantó aquella noche, versículo 22, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y dice la Biblia, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Pero fíjese, dice, así se quedó Jacob
solo. ¿Por qué se quedó solo Jacob? ¿Por qué quiso? ¿Por qué decidió quedarse solo? Dice que primero mandó regalos y dijo, a ver si así con esos regalos se calma. Después mandó a la familia, dijo, a ver si así se le ablanda el corazón de ver a mi familia. Pero él se quedó solo por una razón. Él dijo, si aún con todo eso no se le ablanda el corazón, si aún después de ver los regalos y después de ver a mi familia, él decide venir a matarme, a pelear conmigo, yo creo que lo más probable es que Jacob se quedó sacándole filo al machete. Él dijo, ya si no hay de otra, ya si no queda otra, pues ni modo. Al fin de cuentas la culpa es de él, porque él no quiso la herencia, no quiso la primogenitura. Pues a últimas, ¿verdad? Como toda buena persona que tenemos la culpa y encima nos hacemos los ofendidos, ¿verdad? Dice, pues a últimas, como quieras, ¿verdad? A últimas, si quieres, pues nos damos un tiro, ¿verdad? Si ahí muere todo. Se quedó preparando las armas, se quedó a lo mejor sacándole punta a las flechas, se quedó a lo mejor afilando la lanza, la espada, el machete, no sé cuántas cosas haya preparado. A lo mejor se quedó poniendo algunas trampas ahí, para cuando llegara Esaú con sus hombres, con sus guardias, no sé, se quedó preparándose. Y dice la Biblia que sucedió algo en esa madrugada. Sucedió algo que a Jacob le llamó la atención. Imagínense a Jacob, yo quiero que se imagine, ya vamos a terminar, pero imagínense por un momento a Jacob preparándose para la batalla. Digo, por si no se le ablanda el corazón, pues de todos modos yo voy a estar listo para pelear. Y a lo mejor comenzó a prepararse, a preparar la pelea. Y cuando de repente estaba preparando todo, levanta la vista y ve a un varón. Dice que había un hombre ahí parado. Y él pudo haber dicho, ya llegó el primero. Ya llegó el primero de los soldados de mi hermano. Y ese hombre que él no lo sabía. Él no lo sabía. Pero dice la Biblia que ese era el ángel del Señor. Ese era el Señor mismo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor es el nombre que se le da al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Dice que Jacob no sabía, él solamente vio a un hombre que estaba ahí y dijo, ya llegó el primero, pues órale, éntrale. Y dice la Biblia, luchó con él hasta que empezó a rayar el alba, hasta que se empezaron a asomar los primeros rayos del sol. ¿Te puedes imaginar? No sé cuántas horas habrán estado ahí peleando, pero yo me imagino que Jacob usó todas sus estrategias, usó todas sus artimañas. No sé si tal vez lo vio de lejos y le empezó a tirar flechas, y después ya cuando se acercaba le empezó a tirar lanzas, y después ya cuando estuvo de cerca sacó la espada y empezó a luchar con él. Después hasta la espada perdió y se empezó a agarrar a golpes, así a cachetadas, a jalones de pelo, a mordidas, a patadas en el piso, revolcados, todos llenos de tierra. No, imagínense, hay un pleito callejero. Hasta que dice la Biblia que ya no podía, ya no tenía fuerzas, ya no tenía aliento, ya no podía más, dice la Biblia. Y este hombre dice que luchaba y luchaba, y se dio cuenta que el hombre con el que estaba luchando no se cansaba. Él ya estaba cansado y el hombre con el que estaba luchando no se cansaba. Es más, dice que el hombre con el que estaba luchando llegó el momento en que le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ya me voy. Y Jacob se dio cuenta de algo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se le apareció el Señor? ¿Por qué luchó el Señor con Jacob? ¿Sabes por qué? Porque el Señor llevó a Jacob a esa situación, llevó a ese extremo su miedo, sus temores, su ansiedad, para que Jacob dijera, mira, la culpa es de fulano, la culpa es de mi hermano, la culpa es de Labán, la culpa es de mi mamá, la culpa es de este. Pero ¿sabes qué? Jacob se quedó solo. Ahí ya no tenía nadie a quien echarle la culpa. Ahí ya no había nadie a quien señalar. Y cuando el Señor lo vio solo y vio que se estaba preparando para luchar, el Señor dijo, yo te voy a enseñar
con quién tienes que luchar. Yo te voy a enseñar quién es tu verdadero enemigo. Y comenzó a luchar con él hasta que se cansó. Cuando Jacob se cansó, cuando ya no podía dar un golpe más, cuando ya nada más se arrastraba en el piso y estaba, dice la Biblia que se aferró, lo agarró de la, no sé si de la túnica o de la pierna o de dónde lo agarró, porque Jacob se dio cuenta que ese no era un hombre, no era un ser humano común y corriente. Se dio cuenta que era alguien sobrenatural, porque le dijo: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Dice: no te voy a dejar que te vayas, yo me voy a aferrar a ti, no voy a dejar que te vayas hasta que me des tu bendición. Y este hombre, este ser que estaba peleando con él, que era el Señor, pero que Jacob no lo sabía, pero se empezó a dar cuenta que había algo que no estaba bien, que no estaba normal, porque no se cansaba. Este hombre ya le llevaban toda la madrugada, les amaneció peleando y este hombre no se cansaba. Entonces Jacob dijo, llegó un momento en que Jacob tuvo que decir: me rindo. Llegó un momento que Jacob tuvo que reconocer y tuvo que decir: es verdad, este hombre no es mi enemigo, mi hermano no es mi enemigo, mi esposa no es mi enemiga, mis padres no son mis enemigos, mi suegro no era mi enemigo. Llegó un momento en que Jacob tuvo que reconocer y tuvo que decir: mi enemigo soy yo mismo. Con el que tengo que pelear es conmigo mismo. A quien tengo que enfrentar es a mí mismo. Tengo que enfrentar mis errores, tengo que enfrentar mi pecado, tengo que enfrentar mis fracasos, tengo que enfrentar mis malas decisiones, tengo que enfrentarme a mí mismo. Dice que le dijo, agarró la pierna del ángel y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel le preguntó, le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y le dijo: pues soy Jacob. ¿Cómo no vas a saber quién soy? Soy Jacob. Y el ángel le dijo: mira, ya no te vas a llamar Jacob. Versículo 28. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No quiere decir que venció a Dios o que venció a los hombres. Lo que quiere decir este pasaje es que primero luchó contra los hombres y contra Dios. O sea, luchó, quiere decir, primero les echó la culpa a ellos, pero al final dice: has vencido. Y has vencido porque te has dado cuenta que el verdadero enemigo no es ni Dios ni los hombres, que tu verdadero enemigo eres tú. Hermano, nuestro verdadero enemigo somos nosotros mismos. Hermana, el verdadero enemigo somos nosotros mismos. No le podemos echar la culpa a los demás. El enemigo no son los demás. El enemigo, hermano, es nuestra amargura. El enemigo es nuestro pecado. El enemigo es nuestro fracaso. Son nuestras malas decisiones que hemos tomado de manera negligente y tenemos que enfrentar eso. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Reconociéndolo delante de Dios. El Señor le dijo: dime tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob pensó que lo iba a bendecir. Jacob pensó: me está preguntando mi nombre para bendecirme por mi nombre. Pero lo primero que dijo es: mira, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Le cambió el nombre. Y cambiarle el nombre fue como señal de darle una vida nueva. Ahora te vas a llamar Israel. Ahora ya no vas a ser Jacob. Jacob significa el que sujeta por el talón. Ahora ya no vas a ser Jacob. Dice: ahora te vas a llamar Israel. Israel significa un príncipe de Dios. Dice: ahora ya no vas a vivir como alguien que salió en segundo lugar. Ahora ya no vas a vivir como alguien que tiene que luchar para abrirse un lugar en la vida. Ahora vas a vivir como alguien que conoce a Dios. Ahora vas a vivir como alguien que ha tenido un encuentro con el Señor y tu vida va a ser diferente. Tu vida va a cambiar. Y dice que le preguntó Jacob al ángel: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió y dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. O sea, la bendición no fue cuando le cambió el nombre. La bendición fue al final.
La razón por que le cambió el nombre es porque él tenía que empezar una vida nueva. Dice que él no podía, el ángel quería irse, le dijo, ya me voy. Y no, no te voy a dejar ir. Y entonces dice que solamente le tocó en la cadera y se le dislocó el hueso de la pierna. Y entonces quedó ahí, dice que cojeaba, no podía caminar bien, cojeaba porque se le había dislocado la pierna. Pero ahora era diferente. Ya no podía luchar. Fíjate, ¿por qué dice la Biblia que le dislocó la pierna? Porque si le hubiera dejado la pierna bien, Jacob hubiera seguido luchando contra todo el mundo, contra su hermano, contra sus padres, contra su esposa. Hubiera seguido luchando contra todo. Pero lo primero que el Señor hizo fue incapacitarlo para luchar. Ya no luches más. Ya no luches más. Ya reconoce tus errores, reconoce, ya baja la guardia, ya date por vencido, ya declárate en bancarrota, declárate en quiebra espiritualmente, reconoce que has tomado malas decisiones, que si te ha ido mal es por lo mismo que hemos hecho mal en la vida. Tienes que reconocerlo, le dijo el ángel, y le dislocó la pierna. Y entonces Jacob se dio cuenta y dijo, no, pues si estando bueno y sano no podía yo pelear contra mi hermano, pues ahora que tengo la pierna dislocada, menos voy a poder pelear. Y tuvo que confiar en lo que Dios le había dicho. Tuvo que renunciar a sus capacidades. Tuvo que renunciar a sus posesiones. Tuvo que renunciar a las cosas en las cuales él confiaba. Y tuvo que aprender a confiar en Dios. Hermano, ¿hasta dónde va? Acompáñame estando de pie. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Por qué nos resistimos tanto? Dios quiere bendecirnos, pero a veces luchamos y luchamos y luchamos contra Dios. A veces, ¿te acuerdas del hombre que estaba en el estanque y Jesús le llega y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, es que no tengo quien me meta. O sea, en vez de decirle al Señor, sí, Señor, quiero ser sano, reconozco que te necesito. ¿Qué es lo que hizo ese hombre? Le empezó a echar la culpa a los, sí, lo que pasa es que no tengo quien me meta en el agua. Y entonces cuando yo me arrastro y llego, pues ya otro llegó antes que yo. Y ya no, comenzó a poner excusas. Y el Señor le dijo a Jacob, ya no pongas excusas, ya no pelees, ya no batalles, ya no culpes a nadie. Reconoce tu derrota, reconoce tus fracasos, reconoce que la principal persona que te ha hecho daño no son los que están a tu alrededor. Al contrario, a eso les has hecho daño tú. La principal persona que te ha hecho daño eres tú mismo. Somos nosotros. Tenemos que reconocer la parte que nos toca, la parte de la culpa que nos toca, y tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que decirle, Señor, perdóname. Yo he fallado, yo he pecado, yo he hecho las cosas mal. Es que lo que pasa es que siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Hay personas que dicen, es que sí, yo bebí, pero bebí porque un día me invitaron y me indujeron al vicio. Sí, pero eso nada más fue un día. De ahí en adelante te gustó. De ahí en adelante nos gustó. Es que yo peco porque alguien un día me llevó al pecado. Sí, pero fue nada más un día. Y de ahí en adelante a nosotros nos gustó. Y nos fuimos, nos seguimos, hasta que destruimos a las personas que estaban a nuestro alrededor. A veces los defectos, fíjate bien, todos tenemos defectos, pero a veces nos volvemos especialistas en detectar los defectos de la gente que está a nuestro alrededor. Y cuando los detectamos, ¿sabes qué hacemos? Los agrandamos. Los defectos que vemos en los demás los exageramos, los agrandamos.
para que los nuestros se vean pequeñitos, para que los nuestros no se noten. Y los que no tienen, se los inventamos. Y a veces la gente que está más cerca de nosotros es la más afectada. Nuestros hijos, tu esposa, tu esposo, son los primeros a veces que salen lastimados, que son los primeros que afectamos, que les echamos la culpa, que tratamos de deslindarnos de responsabilidades. Y entre más tiempo dejamos pasar, más nos hacemos daño a nosotros mismos y más les hacemos daño a ellos. Tenemos que tener un encuentro con el Señor como Jacob. Jacob dijo un día: Señor, me rindo, ya estuvo, hoy me declaro en quiebra, hoy me derroto delante de ti. Ya yo no puedo más, ya no puedo seguir luchando, ya no puedo seguir, ya no tengo fuerzas, ya no tengo fuerzas. Dice la Biblia, Jacob ya no tenía fuerzas y seguía aferrado a la pierna. A veces así somos nosotros, hermano, ya no tenemos fuerzas para seguir luchando, pero seguimos aferrados. Y el Señor tiene que venir y tiene que quebrantarnos. El Señor tiene que venir, tiene que decir: no, tienes que entender que tu enemigo eres tú mismo, que el que te ha hecho daño, la que te ha hecho daño eres tú mismo, eres tú misma, no la gente que está a tu alrededor, tú mismo. Y tenemos que decir al Señor: Señor, hazme menguar, quítame, Señor, que haya menos de mí y más de ti, Señor, porque entre más de mí haya, más daño voy a seguir haciendo. Y el Señor le cambió el nombre. Le dijo: ya no vas a ser más Jacob, ya no vas a ser más el que causa conflictos, ya no vas a ser más el que tiene que atropellar a los demás para abrirse camino en la vida. Ahora vas a ser alguien que está cerca de Dios. Ahora vas a ser alguien que conoce a Dios. Ahora vas a ser alguien establecido por Dios. Y Jacob aceptó. Cierra tus ojos un momento delante de la presencia del Señor y dile: Señor, ya estoy cansado, me he justificado de mil maneras. Señor, le he echado la culpa a cuanta persona ha estado cerca de mí. He culpado de mis fracasos, de mis desaciertos, a mi familia, a la gente que está a mi alrededor, incluso al gobierno, incluso al lugar donde nací. He echado la culpa a todos, Señor, y no he querido reconocer que el gran culpable soy yo, que todo el daño, Señor, que he sufrido y que han sufrido las personas que están a mi alrededor, gran parte, el culpable soy yo, Señor. Hoy reconocemos, Señor, y te pedimos perdón. Señor, perdónanos y ayúdanos a empezar de nuevo. Ayúdanos a empezar de nuevo, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un encuentro, un verdadero encuentro contigo. Ayúdanos a conocerte, Señor, cada día. Levanta tus manos delante del Señor y vamos a adorarlo. Con todo tu corazón vamos a decir al Señor: